Bien, mira, acá andamos, sí. Palabra empeñada, palabra cumplida, decimos nosotros. Está muy bien, está muy bien. José, bueno, arrancamos con el tema de la barrera, que justo fue la pregunta con la que quedábamos ahí pendientes. ¿Querés ponernos un poco al día? ¿Qué pasó? ¿Qué opinión te merece? ¿Está activa, no está activa? ¿Se cerró, no se cerró? ¿Se levantó? Bueno, un poco de eso. Bueno, justo en el día que nosotros... ¿Ustedes me escuchan bien? Yo los escucho con retorno. No, no te escuchamos bien, sí. Ah, bueno, justo ese día que estuvimos charlando teníamos una reunión con las entidades agropecuarias en Viedma, en la legislatura de la provincia de Río Negro, a pedido de ellos, por supuesto, el temor que tenían con respecto a la resolución 180 del 2025 del SENASA, donde, bueno, se levantaría la barrera sanitaria que establece que no puede ingresar carne con hueso a la Patagonia, ¿no? Sí. Eh, donde, bueno, por supuesto las entidades plantearon esa preocupación, los escuchamos todos los presidentes del bloque que estábamos, de todos los sectores que conformamos la legislatura de la provincia de Río Negro, y bueno, cada uno, por supuesto, tenía un posicionamiento. Ah. Bueno, pero ¿qué pasó al final? No, pues la legislatura va a sacar un acompañamiento y una solicitud al gobierno provincial, al gobierno nacional, para que se mantenga la barrera en la provincia de Río Negro, sobre el río Colorado, como forma de proteger a los ganaderos y la producción que se desarrolla en el norte de la Patagonia y toda la zona patagónica en general, ¿no es cierto? Cada uno, bueno, por supuesto, planteó su mirada, sus cuestiones de la política y también de lo ideológico. Por supuesto, uno tiene críticas, ¿no es cierto? Yo, cuando me tocó el turno de hablar, planteé que estas cuestiones se defienden en el Congreso de la Nación y en la Cámara de Senadores, y bueno, ahí había representantes del PRO que le votan todo a Milei, y había representantes Juntos Somos Río Negro que le votan todo a Milei. La verdad que a Río Negro se lo defiende ahí, no con comunicados, ni mucho menos. Está bien. Bueno, pero la realidad muestra algo que tiene que ver con que ahí la DELA es, ¿no? Cuando venís entrando de la 154, que tenés el control, o si venís de Bahía, esa no está funcionando. Sí, ahí nos explicaban que en realidad lo que no estaba funcionando era la cuestión de fitosanitaria, que los controles se hacían previos a eso. Pero bueno, al no tener esa información, nosotros en ese momento no teníamos cómo contrarrestar o cómo plantear otra situación. Lo real es que la resolución 180 está frenada por 90 días en el gobierno nacional, en SENASA, pero bueno, claramente acá hay intereses creados también, ¿no es cierto?, por parte de algunos exportadores de carne que ven con el mercado cerrado que tenemos en la barrera fitosanitaria un negocio para levantarlo, ¿no? Bueno, precisamente no son los productores de esta zona, sino son los productores de la pampa húmeda. Claro. Nosotros intentamos hablar con referentes de SENASA, teniendo en cuenta que sabíamos que en este caso la de la DELA estaba, o sea, se le pusieron los conitos y vos pasás directamente. Que bueno, que en realidad si vamos al caso, lo único que hacían antes era levantarte el baúl y no mucho más que eso. O sea, nunca hubo un control sanitario, creo que desde FUDEMPA, si mal no me equivoco. Y bueno, intentamos hablar con algún referente de SENASA más de una oportunidad y en todo momento nunca nadie salió a dar una voz oficial. Solo nos dijeron que había una reestructuración, que tengo ahí un WhatsApp justamente de una responsable justamente que me manda eso, pero no es que hay controles sanitarios o que al menos en los últimos años lo hayan habido. O sea, esa también es una realidad. Por eso yo a veces planteo esto de la barrera que es comercial, pero me parece que sería importante poder sincerarnos de una buena vez con este tema. Che, bueno, ¿cuáles son los beneficios pro y contra y si realmente sirve para algo que esté eso ahí? Sí, a ver, la realidad es que la zona patagónica es una zona libre de aftosa sin vacunación, lo cual le da un estatus no únicamente en el país, sino también a nivel internacional, para poder exportar carne a sectores del país que no aceptan el tema de la vacunación. En Brasil ya
es una zona donde no hay aftosa con vacunación, o sea, no hay vacunación, sino que está libre de aftosa directamente, y la zona del centro del país hay vacunación, ¿no? Entonces esto lo que conlleva es que si se corre la barrera fitosanitaria, dejaríamos de tener ese estatus a nivel regional. Está bien, está bien. Se entiende. Y Lo ese cual también es, a ver, yo sé que por ahí el vecino o la vecina que me está escuchando cree que va a bajar la carne, y la realidad es que hoy puede ingresar carne de esa zona a la Patagonia sin huesos, y la verdad que los cortes de pulpas, por ejemplo, siguen teniendo un precio exorbitante. No es que, por lo menos dudamos de que sea necesario para poder bajar los precios de la carne. Está bien, está. Bueno, esa es una de las preguntas. ¿Quién regula el mercado de la carne? Porque todos hablan del tema de la barrera, cómo sube, cómo baja, pero la realidad muestra que cuando vas al mostrador tenés el kilo de carne sumamente alto, y cuando estás del otro lado lo compras bastante más barato. Creo que dos veces o tres más barato que acá. Miren, acá tenemos ¿ustedes se acuerdan cuando hace un par de años atrás le decían la agrónima, ¿no? Al supermercado tan famoso de la Patagonia. No, bueno, esos son generadores de precios, y tienen prácticamente un monopolio armado en la producción, en la distribución y en la venta de carne. Y son los que esos tipos de monopolios tan grandes son los que te generan los precios, no únicamente dentro de sus supermercados, sino que también en el resto de la cadena comercial. Entonces, creo que el gran factor el aumento de la carne también es producto de que hay algunos sectores empresariales que hacen su propio juego, ¿no? El dinero del laborante que quiere comerse un asadito el domingo con su familia. Y esto también se lo planteé yo directamente a los productores, que bueno, ahí había que hacer un trabajo fuerte, porque así como hay que defender la producción, también hay que defender el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras que se ven casi extinguidos esos domingos en familia comiéndose un asadito. ¿Este levantamiento también afecta el tema de la fruticultura, José? Miren, nosotros estamos teniendo un problema que se están, por lo menos hablo de aquí del Alto Valle, ¿no? Lo estamos viendo en los últimos 3 o 4 años, te diría, y capaz que un poquito más también, de que se han levantado hectáreas y hectáreas de peras y manzanas, y se empezaron a hacer forrajería, ¿no? Eso también provoca que una cosa es tener una chacra con peras y manzanas, con lo que conlleva hacer todas las cuestiones culturales durante todo el año, el cuidado de la planta, la cosecha, el curar y la cantidad de mano de obra que se necesita para poder llevar adelante ese proceso, ¿no? de cuidado y después de cosecha de este fruto que nos caracteriza no únicamente en el país, sino a nivel internacional, y que en los últimos años hemos visto cómo se han levantado hectáreas y hectáreas y se ha puesto en forrajería, ¿no? Para hacer forraje. Bueno, eso también genera por ahí una distorsión en la cuestión de la producción regional, ¿no? Uno entiende que hay que diversificar la producción, pero bueno, también la diversificación genera cuestiones internas dentro de los mismos pueblos que dependemos claramente de la fruticultura. Sí. José Luis, te llevo, bueno, en los últimos temas, o al menos de las reuniones que has llevado adelante en la tarea como legislador, ¿qué hay de relevancia para poder contar? Mira, recién, antes de hablar con ustedes, me llamó un papá de acá de una escuela de General Roca, preocupado por la comida que le dan a sus hijos en una escuela primaria de aquí de Roca. Y seguimos insistiendo con estas cuestiones, ¿no? Me parece que el gobierno provincial tiene que tomar cartas en el asunto y generar condiciones dignas para que nuestros pibes puedan aprender mejor en las escuelas públicas.
la semana pasada, eso también que ver como una cuestión puntual del día de hoy. Digo, la semana pasada presentamos un mandamus en el Superior Tribunal de Justicia para que el gobierno provincial, de una vez por todas, después de 3 pedidos de informe, 3 cartas de documentos, y que no hemos sido correspondidos, nos digan a todos los rionegrinos y rionegrinas cuánto nos sale la contratación de la consultoría de TS Consulting, que es la consultora que controla teóricamente la cuestión de la licencia de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Nosotros tuvimos que llegar a la justicia para que el gobierno provincial, y esperemos, ¿no?, que la justicia actúe en consecuencia, nos brinde esa información básica que hace la transparencia de la gestión pública. Bueno, nada, tocaste un tema, el de los controles. ¿Cómo sigue eso teniendo en cuenta que en principio de año generó tanta complicación en el sector justamente de los docentes, ¿no? Generó complicación porque es un sistema que claramente... No había mucha información acerca de cómo era, de dónde era la empresa, cómo se hacían los controles y todo eso. Y sigue sin haber información. Es más, miren, la información más concreta que tenemos de la consultora, es que es muy mala, ¿no? Imagínense que hasta la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, claramente no está dentro de mi espacio político, la sacó porque era inviable llevarlo adelante con los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y claramente hemos tenido casos donde la consultora ha obligado a trabajadores, no únicamente docentes, sino a trabajadores de todo el sector público, a ir a trabajar enfermos, ¿no? Hemos tenido casos sumamente graves en la provincia de Río Negro. Por eso pretendemos y exigimos al gobierno de nuestro rol de legislador de tener ese acceso a la información pública, que no es más ni menos que un derecho que nos corresponde no a mí como legislador, sino a todo el pueblo rionegro. Queremos saber cuánto nos sale, cuánta guita, cuánta plata, cuánto crocante, cuánta aguilluya, póngale el nombre que quieran, nos sale a los rionegrinos y rionegrinas este contrato con la consultora. Claro, bien. Bueno, porque si bien nos han dicho desde el gobierno provincial, perdón Jesús, si bien nos han dicho desde el gobierno provincial que habían bajado la licencia, bueno, y por supuesto que van a bajar la licencia si el médico te dice que tenés que estar 5 días de licencia y la consultora te dice que tenés que tener 2, por supuesto que vas a tener menos días de licencia. Ahora bien, así como son rápidos para decir eso, me gustaría que sean tan rápidos para decir cuánto nos sale a los rionegrinos esta contratación directa, sin ningún tipo de control que hizo el gobierno de Alberto Betinelli. Bien. José, ¿algo más que nos quede pendiente? Si no, bueno, agradecerte y por supuesto el compromiso de haber respondido a aquella charla que nos había quedado pendiente justo en un cierre del programa. No, agradecerte a vos por el espacio y por supuesto a disposición de los vecinos y vecinas para lo que necesiten. Bueno, dale, te mando un abrazo, gracias como siempre por tu tiempo. No, gracias a ustedes, hasta luego. Chau.